¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor me ayudan respondiendo. Ya, Silvio Askin, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Víctor Auquilla, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Ronnie Basantes, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Stephanie Bonilla, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Evelyn Bustos, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Dorian Caiza, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Paola Cunalata, Buenos días, Inge, presente. Medelin Cusbe, Buenos días, presente. buenos días. Jocelyn Freire, Buenos días, presente. buenos días. Enrique Guambo, Presente, Inge, buen día. buenos días. Viviana Wanga, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Terry Guaitara, Terry Guaitara, ¿no está? Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Yesenia Maquingo, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Israel Jara, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Carlos Martínez, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Byron Mayorga, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Carla Moreno, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jason Núñez, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Marcelo Ojeda, Presente, buenos días, Inge. buenos días. Pablo Orozco, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Stephanie Parra, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Cristian Pillapa, Presente, buenos días, Inge. Ruth Pomaquiza, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Luis Quillay, Presente, Inge, buenos días. Cintia Quintuña, Presente, Inge, buenos días. Danilo Robalino, Danilo Robalino, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Enrique Romero, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jorge Taipe, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Brigito Apanta, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Diego Torres, Diego Torres, ¿no está? Villacrés, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Inge, Carla disculpe una Villamar, pregunta, porfa. ¿sí? Yo ayer le escribí porque yo me conecté un poquito más tarde porque tenía fallas en el internet y al final cuando ya se despidió quise decirle igual para ver si me podía poner la asistencia, pero ya se cerró la llamada. Entonces quería ver si me podría ayudar con la asistencia de ayer. Ya, listo, ya te voy a registrar. Ya, Inge, muchas gracias. Disculpe. Ok. Presente, Inge, Carla Villamar. Y llamar, lea, listo. Ok. Listo. Listo, chicos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Déjenme solamente, permítame compartirles la pantalla.
Listo. Bueno, el día de ayer ya habíamos terminado de analizar, ya comenzado analizando algunas características, algunas consideraciones que son necesarias justamente para hacer el análisis de la propagación de una señal en un medio cualquiera, ¿no? Entonces, habíamos dicho principalmente que cuando nosotros valoramos la propagación o la transmisión de una señal radioeléctrica, básicamente a nosotros lo que nos interesa caracterizar es el comportamiento del campo eléctrico recibido, de la potencia recibida o de las pérdidas básicas de propagación, ¿no? Porque básicamente es aquí, en cada uno de estos, donde influye implícitamente la variación de la atenuación de campo, ¿sí? Porque es en esencia esta atenuación la que va a depender de algunos parámetros específicos, como por ejemplo habíamos mencionado, ¿no? Las características eléctricas del terreno, las características físicas del medio de propagación, que en este caso sería la troposfera. Dependemos de la frecuencia a la cual estamos trabajando, dependemos de la polaridad, y dependemos de las características de la configuración de nuestra estructura, ¿no? Es decir, ya las alturas de las antenas, la distancia, lo cual va a provocar específicamente un ángulo de incidencia específico en la onda reflejada, ¿no? Entonces, ahí básicamente dependemos de nuestro análisis geométrico de ubicación de todas nuestras, de todos nuestros elementos que conforman básicamente nuestro radioenlace. Entonces, habíamos también mencionado que existen varios modelos, ¿sí?, que nos ayudan a realizar una cierta predicción o un cierto análisis para determinar justamente esta propagación y obtener ciertas componentes, ya sea o de campo eléctrico, o de pérdidas, o de atenuación, ¿sí? En torno a esto, básicamente se enfoca o se centra todo nuestro análisis, ¿sí? Entonces, inicialmente, cuando nosotros tenemos o se cumple en nuestro radioenlace, obviamente no podemos hacer esta situación en cualquier radioenlace, sino siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, nosotros podemos hacer una cierta aproximación o una cierta consideración asumiendo una tierra plana, ¿sí? Entonces, obviamente, eso se lo podrá realizar siempre y cuando, por ejemplo, la distancia de separación entre las antenas sea relativamente corta, ¿no? Porque ahí, obviamente, la curvatura de la Tierra va a ser prácticamente despreciable. Pero nosotros no podríamos hacer este análisis o esa consideración si, por ejemplo, hiciéramos un análisis desde, no sé, se me ocurre, desde el Cerro Capadia, que está más o menos a las faldas del Chimborazo, y que desde ahí para en adelante es básicamente todo el descenso hacia la costa, ¿sí? Entonces, ahí nos da, este cerro nos da la facilidad de poder realizar enlaces sumamente extensos, muy largos, ¿no? De algunos más de 150 kilómetros, 180 kilómetros, dependiendo del lugar a donde se haga, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde ahí se puede hacer un enlace directo hacia el Cerro del Carmen, que está en la ciudad de Guayaquil, al Cerro Azul, que también está en la ciudad de Guayaquil. Se puede hacer, me parece, al Cerro Cochabamba, que está ya por la provincia de Manabí, etcétera, ¿no? Es decir, ya nosotros ya podemos establecer este tipo de enlaces extensos, pero obviamente ahí, si nosotros analizamos ya la extensión de este enlace, vamos a observar que influye notoriamente la curvatura de la Tierra. Entonces, obviamente, este modelo de propagación de tierra plana no sería válido en estas condiciones, ¿no? Vamos a ver en qué situaciones o en qué condiciones es válido utilizar este modelo de tierra plana, donde de una u otra forma nos facilita el análisis o las aproximaciones. ¿Por qué? Porque en esencia el análisis geométrico se vuelve muy sencillo debido a que vamos a tener solamente un análisis de triángulos, rectángulos, ¿no? Entonces, en función de eso, nosotros podemos utilizar las técnicas geométricas y trigonométricas conocidas por nosotros, ¿no? Por ejemplo, el seno, el coseno de un ángulo correspondiente, los catetos, la hipotenusa, etcétera, ¿no? Y en función de eso se pueden ir determinando longitudes, distancias, ángulos, etcétera, ¿sí? Entonces, a eso nos vamos a ir enfocando en esta consideración, ¿ok? Entonces, primero, aquí está justamente algunas de las características que nosotros necesitamos considerar para aplicar este modelo de propagación de tierra plana. Primero, se aplica cuando las distancias son cortas, como ya les había mencionado, ¿no?
se tiene que aplicar básicamente cuando, bueno, en este caso se asume que la curvatura terrestre es despreciable, ¿sí? No se hace esa corrección de las cotas, podríamos mencionar, a ciertas distancias por la curvatura o la protuberancia de la Tierra, ¿sí? También se aplica este modelo de propagación cuando el terreno es máximamente plano o liso, ¿sí? Entonces esto puede aplicarse, por ejemplo, en el mar, en alguna llanura muy extensa o donde de pronto la oscilación del terreno es mínima, ¿no? Es decir, no hay accidentes geográficos o topográficos muy notorios, ¿no? Entonces en esas condiciones puede ser aplicado. Tenemos que considerar, ¿no? Principalmente que ya habíamos analizado la expresión de campo eléctrico, ¿no? Entonces, este está conformado por la componente de onda directa, la componente de onda reflejada y la componente de onda de superficie, ¿sí? Ahora, ¿cuándo aparece en cada una de estas? Ya un poco nosotros lo analizamos la clase anterior, ¿no? Habíamos definido justamente en qué frecuencias, en qué condiciones aparece una u otra componente de propagación. En este caso, se tiene que incorporar al análisis, ¿sí? Porque en general nosotros solamente vamos a asumir el valor correspondiente de campo eléctrico esperado, ¿sí? Pero en el caso de que nosotros trabajemos a frecuencias inferiores a los 150 MHz, que las alturas de las antenas sean relativamente pequeñas, ¿sí? En comparación con las longitudes de onda principalmente, y principalmente se utiliza polarización vertical, ya habíamos analizado esto, ahí también se tiene que considerar el efecto de la onda de superficie, ¿sí? Entonces ahí, ¿no? En estas condiciones para polaridad vertical principalmente. Si trabajamos con polaridad horizontal, prácticamente el efecto de la onda de superficie no existe, ¿no? Se absorbe inmediatamente. Ya eso lo habíamos analizado incluso cuando observamos cómo se propaga la señal en los monopolos, ¿no? Que son los que generan básicamente este tipo de ondas de superficie, ¿sí? Entonces, de ley tiene que estar en polarización vertical. Además, también aquí tiene que ser analizado las características eléctricas del terreno, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunos terrenos que son más adecuados, podríamos decir, para la propagación mediante onda de superficie, pero hay otros terrenos que no, entonces estos van a generar una absorción mayor, ¿no? Entonces justo eso ya lo vamos a analizar más adelante, ¿ok? De ahí, cuando nosotros analizamos también frecuencias sobre todo más bajas, por ejemplo, por debajo de los 30 MHz, de los 10 MHz, esas frecuencias son dominantes principalmente la onda de superficie. Esa incluso tiene una mayor importancia por encima de la onda directa y la onda reflejada. Habíamos dicho que incluso en esas frecuencias la onda directa se anula con la onda reflejada. Entonces, se considera únicamente la existencia de la onda de superficie. Y existe incluso un modelo de propagación destinado solamente para ese análisis, ¿no? Nosotros lo vamos a abarcar de una forma muy general, pero de pronto sus compañeros que tienen que hacer justamente este análisis de la onda de superficie nos puedan expandir un poco más este análisis o esta explicación, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los parámetros que intervienen dentro de este análisis? Es importantísimo partir de ahí, ¿no? Porque deberían ser, en este caso, los parámetros o los datos conocidos para que en función de eso, obviamente, nosotros podamos hacer todo el análisis correspondiente de propagación y del comportamiento de nuestro entorno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los parámetros de nuestro análisis van a ser, primordialmente, tendríamos que conocer las alturas de las antenas, ¿sí? Es decir, en este caso, ¿no? Nosotros estamos asumiendo esto, ¿no? Una tierra plana. Entonces, tendríamos que determinar, o tendríamos que conocer, más bien dicho, la altura de la antena transmisora, la altura de la antena receptora, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es importante. La distancia que separa estas dos, ¿sí? La distancia que separan los dos terminales, ¿sí? Y principalmente el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia, si nosotros ya tenemos las componentes de altura y de distancia, bien puede ser o bien puede llegar a ser calculado, ¿no? Entonces aquí se supone que yo voy a tener mis antenas, yo voy a tener mi rayo directo, ¿sí? Esa longitud del rayo directo obviamente no va a ser la misma que la distancia, ¿no? Porque obviamente esa longitud está con un cierto ángulo de elevación y va a tener una distancia distinta.
aquí también se va a tener la onda reflejada, ¿sí? Donde la onda reflejada, ¿qué pasó? La onda reflejada tiene que cumplir cierta característica, ¿no? Obviamente, no, la onda reflejada va a ser una sola cuando la analizamos la reflexión con la superficie terrestre, ¿no? ¿Cómo yo sé dónde se da la reflexión? ¿Por qué se da ahí y por qué no se da acá, por ejemplo? ¿O por qué no se da acá? ¿Sí? La onda reflejada se va a dar en un punto tal que el ángulo de incidencia generado desde el transmisor va a ser el mismo con respecto al receptor. Y este ángulo de incidencia, o este punto de incidencia, más bien dicho, este punto de reflexión, va a cumplirse únicamente en una sola posición, ¿sí? En una sola posición. Entonces, esto se dará justamente en estas condiciones o en estas características, ¿sí? ¿Estamos? Entonces es por eso que el punto de reflexión no va a ser ni aquí, ni acá, ni acá, ni acá, sino únicamente en el punto donde va a generar el mismo ángulo el mismo ángulo con respecto al transmisor que con respecto al receptor. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces eso es en esencia los parámetros de los cuales nosotros deberíamos partir. Obviamente también, ¿no? Para hacer un análisis completo, sobre todo un análisis de campo, vamos a necesitar ya los parámetros de emisión, ¿no? Como por ejemplo la potencia, la frecuencia, y ya con eso nosotros ya podríamos determinar en función de todo esto, de la contribución de la onda directa con la onda reflejada y posiblemente de una onda de superficie, ya podríamos establecer el valor de campo eléctrico recibido en la antena o en el punto de ubicación de la antena receptora, donde obviamente va a ser distinto, ¿sí? Principalmente al valor de campo eléctrico teórico. ¿Sí? Obviamente habrán situaciones, habrán ciertas condiciones que ya las vamos a mencionar, en los cuales se dará justamente que el campo eléctrico esperado, con todas estas contribuciones, pueda llegar a ser igual al campo eléctrico teórico, ¿no? Entonces, pero ¿y esto por qué se va a dar? Ya lo mencionamos un poquito en la clase anterior, ¿no? Porque el campo eléctrico medido va a depender de varios parámetros, principalmente del desfase, ¿no? Y del coeficiente de reflexión. Entonces, esto, dependiendo de cómo puede ir cambiando ese desfase, ¿sí? Cómo va cambiando esta variación de fase o estos retardos, que puede ser en función de la frecuencia, en función de la variación de la distancia, etcétera. Entonces, esto va a provocar un comportamiento oscilatorio en torno a E sub 0, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo llegar a tener valores superiores a E sub 0 o valores inferiores a E sub 0, superiores, inferiores, superiores, inferiores. Y obviamente va a llegar un punto en el que voy a tener un valor igual a E sub 0, ¿no? Y después otra vez voy a tener valores menores. Otra vez voy a ir subiendo, 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 voy a tener el valor igual a E sub 0 y puedo llegar a tener valores superiores a E sub 0. Y así sucesivamente de forma oscilatoria, ¿sí? Eso ya lo vamos a mencionar con más detalle a continuación, ¿ok? Listo. Entonces, teniendo esto ya en consideración, teniendo esto ya claro, vamos a observar justamente aquí un ejemplo, ¿no? Donde aquí tenemos algo similar a lo que habíamos analizado antes, ¿no? Tenemos la ubicación del transmisor, el punto de reflexión y la ubicación del receptor. El transmisor se encuentra a una altura HT, el receptor se encuentra a una altura HR, ¿sí? Ahora, esto obviamente no necesariamente implica que todo esto de aquí es la torre, ¿no? No implica necesariamente esto. Yo puedo asumir que toda esta parte de aquí, ¿sí? Toda esta sección, ¿no es cierto? Toda esta sección es plana, ¿sí? Pero de pronto por aquí existía una montaña y aquí en la montañita se le ubica, o en esta elevación se le ubica a la antena transmisora. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tendríamos que ir hablando de niveles de referencia, ¿sí? ¿Cuál será en este caso el nivel de referencia? Porque no necesariamente esto de aquí me va a representar la altura o esto de aquí me representa el mar, ¿no es cierto? Si nosotros asumimos. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir que toda esta planicie se encuentra a una cierta altura sobre el nivel del mar, ¿no? Supongamos aquí la ciudad de Riobamba, por dar un ejemplo, ¿no? Riobamba es más o menos plano y se puede considerar como una planicie, ¿sí? Claro que hay edificios y todo, pero esto se puede asumir como si fuera, a la final de cuentas, un análisis inicial y se puede considerar como si fuera un terreno completamente plano, ¿ya? Entonces, la ciudad de Riobamba se encuentra a unos 2.800 metros sobre el nivel del mar,
¿sí? Supongamos que un transmisor correspondiente se ubica en una elevación que de pronto está en unos 2.900 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces, de aquí hasta acá, nosotros ya tenemos una altura de 100 metros de diferencia, ¿no es cierto? Entre los 2.900 y los 2.800, ¿sí? Ahí ya tenemos una diferencia de 100 metros. Y a partir de aquí, ahí sí yo puedo decir, ya, aquí voy a utilizar una torre, por ejemplo, de 50 metros, ¿no? Entonces, la distancia o la altura total que nosotros tendríamos, todo nuestro HT serían los 50 metros, ¿no?, que hay de la torre y los 100 metros que hay de diferencia entre la base de la torre y el punto de reflexión, asumiendo un modelo de propagación de tierra plana. Pero en general siempre se hace ese análisis, ¿sí? De pronto la base del receptor sí está en el mismo nivel de referencia, o de pronto puede estar un poquito más alto, puede darse, ¿no? Pero aquí igual, esto de aquí, digamos, si está en el mismo nivel de referencia y esto está, no sé, se me ocurre a unos 30 metros, entonces ya en función de eso ya se analizaría, ¿no es cierto? Todo mi HT sería igual a 150 metros, ¿no es cierto? 150 metros, y mi HR sería 30 metros, justamente por las consideraciones que les acabo de mencionar. Si es que todos están en el mismo nivel de referencia, tanto el HT como el punto de reflexión y la base de la antena receptora, todos están en el mismo nivel de referencia, entonces ahí sí solamente vamos a depender de las alturas propiamente de las torres. Pero si no están en el nivel de referencia, hay que determinar justamente la variación de altura en cada uno de los puntos correspondientes. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, en función de eso, ahí sí se puede realizar estos triángulos o estas líneas que nosotros estamos trazando aquí. ¿Ok? Y en función de eso, ahí sí se pueden ir estableciendo cada uno de los parámetros necesarios, ¿no? Por ejemplo, la línea que une o el trayecto que une el enlace directo o la onda directa es el TR, ¿no es cierto? Justamente desde T hacia R es nuestro trayecto directo y es un trayecto más corto. El trayecto reflejado va a ser el TPR, ¿no? Entonces ya con eso incluso nosotros podríamos sacar, recordemos que la variación de fase, ¿sí? La variación de fase depende de la variación o de la diferencia de los trayectos, ¿no? Entonces ese de ley es un parámetro necesario que tendríamos que calcular, que es este de aquí, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros observamos solamente esta gráfica que tenemos acá, ¿cómo creen ustedes, analizando el delta L, que sería la diferencia de fase, ¿no? La diferencia de fase, el delta, perdón, no la diferencia de fase, la diferencia de los trayectos, sería igual, obviamente, a la diferencia entre el TPR, ¿no es cierto? Entre el TPR menos el TR, ¿sí? Es decir, cada una de esas distancias. El TR es una sola línea recta, pero el TPR son dos líneas rectas, ¿sí? ¿Cómo yo haría el cálculo de esas dos distancias o de estas dos líneas que nosotros tenemos aquí? Por ejemplo, el TR, que es una única línea directa, ¿cómo nosotros podríamos hacer el cálculo? ¿Quién me dice? Si hacemos un análisis, de ley tenemos que hacer un análisis de triángulos rectángulos. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo calculamos la línea o la distancia entre T y R? La línea recta, la línea directa que separa básicamente el transmisor del receptor. ¿Perdón? Con Pitágoras. Pitágoras, Inge. Ya, claro, obviamente, con Pitágoras, pero utilizando qué catetos y cuál sería la hipotenusa, o cómo nosotros haríamos, por ejemplo, el TR. Con la altura del transmisor y la distancia. La altura, el HT. Solamente, porque si nosotros utilizamos el HT, ¿qué sería? Ese sería simplemente el cateto, pero de este triángulo más pequeño, ¿no es cierto? De todo esto de aquí. De ese triángulo sería el HT, el cateto. Pero yo quiero calcular toda esta distancia. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuáles serían, en este caso, cuáles serían mis catetos? Si es que esa nosotros le queremos hacer como si fuera nuestra hipotenusa.
¿Podría ser HT menos HR el un cateto y la otra la distancia? Correcto, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos la proyección de HR en HT, es decir, esta de aquí le trasladamos, ¿sí? Hacia acá, ¿no? Esta distancia, esta altura de aquí, bueno, todo este triángulo superior se convierte en un triángulo rectángulo automáticamente, ¿no? Donde la base sería igual a HT menos HR, ¿sí? Perdón, no la base, la altura. La altura sería el HT menos el HR y la base sería la distancia, ¿no es cierto? Entonces, aplicando Pitágoras, como ustedes bien decían, bueno, le voy a poner aquí el menos, porque el TR está con signo menos, sería la raíz de HT, ¿no es cierto? HT menos HR, esto elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Y más la distancia elevado al cuadrado, ¿sí o no? Esto sería el término TR, ¿no es cierto? En estas condiciones. Y el término TPR, ¿cómo nosotros haríamos? Porque esto está conformado, en cambio, por dos porciones, ¿no? Esta porción de acá y esta porción de aquí, ¿sí? Esas dos porciones conforman todo este trayecto, el TPR, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden decir, ah, perfecto, yo tengo dos triángulos rectángulos, ¿no? El uno que está en la izquierda y el otro que está en la derecha, ¿sí? Las alturas tengo, ¿no es cierto? El HT y el HR, pero la base yo no tengo, ¿no? Porque este punto no necesariamente yo lo puedo en primera instancia calcular, o sea, yo tendría que calcular primeramente esa distancia a la cual se ubica el punto P, ¿no? Pero de pronto hay otra forma en la cual nosotros podríamos realizarlo o no. ¿Quién me dice? Voy a borrarles todo esto que estamos ya con sobrecargados de mucha cosa y con eso podríamos entender mejor. Ya, ¿cómo podríamos hacer el cálculo de toda de toda esta distancia? ¿Quién me dice? ¿Qué podríamos hacer? En este caso estaría utilizando los dos triángulos, ¿no? Claro, a la final de cuentas yo necesito utilizar los dos triángulos, pero si yo los utilizo a cada uno de los triángulos por separado, me va a faltar las bases. O sea, yo necesitaría aquí, sería este cateto de aquí al cuadrado más este cateto de aquí al cuadrado y eso la raíz y ya obtengo esa primera hipotenusa. Pero el cateto de abajo, es decir, la base, esa yo no lo tengo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos hacer un cálculo un poco más directo? Tal vez trasladando la distancia D hacia arriba, desde T hacia un poquito más arriba de R. A ver, desde T hacia arriba, dices, ¿qué te refieres? La distancia D, trasladándola arriba. Haciendo una línea desde T, línea recta hasta arribita de R. Ya, o sea, tú dices todo, aquí más bien hacer esta proyección, esta proyección le trasladamos hacia acá, algo así. Sí. Ya, y de ahí. De ahí tengo la distancia entre, bueno, hago HT menos HR, que es lo que me sobra. Arribita. Ya, igual, HT menos HR sería esto de acá, ¿no es cierto? Sí, ya. Ahí tengo un triángulo, bueno, ahí tengo 90 grados. Claro, acá arriba tenemos 90 grados, pero otra vez llegamos a obtener esta hipotenusa, que es la que ya calculamos, pues. ¿No es cierto? Entonces, bueno, no va mucho por ahí. ¿Quién tiene de pronto otra idea de cómo podríamos nosotros realizar? Disculpen, que para calcular D, ¿no? Para calcular D. No, D se supone que D es conocido. ¿Y cuál era la? La distancia TPR. Eso es lo que quisiéramos calcular. ¿Cómo sería? Si nosotros aplicamos simetría y sacamos el reflejo de este triángulo de la derecha, ¿no es cierto? Es decir, le hacemos simétricamente, ¿no? Como aquí, básicamente en el punto P nosotros tenemos el mismo ángulo hacia la izquierda que hacia la derecha, se supone que si extendemos esta línea,
¿sí? Se supone que si extendemos esta línea para acá, ¿no es cierto? Vamos a tener aquí el mismo ángulo de incidencia, ¿no es cierto? Y esto de acá me representa el mismo triángulo, ¿sí? Es decir, este triángulo de acá arriba es exactamente el mismo triángulo de acá abajo, ¿sí? Y por lo tanto, esta altura o esta distancia va a ser el mismo HR, ¿sí o no? Todo esto va a ser el mismo HR. Si ahora, a partir de aquí, yo saco la proyección hacia acá, ¿no es cierto? Todo esto va a ser un único triángulo rectángulo, ¿sí? Donde aquí tengo el punto TP y este punto de acá o esta distancia me va a representar la misma distancia PR. Es decir, todo esto me va a representar esa misma longitud o esa misma distancia, ¿ya? Entonces, en función de este nuevo triángulo rectángulo, yo ya puedo obtener ahora sí toda esa hipotenusa, ¿no? Sabiendo que esto de acá arriba es HT y acá yo voy a tener el HR, ¿no? Entonces, en este caso, la altura va a ser HT más HR y la base va a seguir siendo la misma distancia, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, aplicando eso, yo tendría aquí en cambio más, ¿no es cierto? La raíz de, sería en cambio HT más HR, esto al cuadrado, y eso más la distancia al cuadrado, ¿sí? Entonces, de esta forma, que es exactamente la misma ecuación que nosotros tenemos aquí abajo, ¿sí? Si nosotros observamos, ¿sí? Es la misma ecuación, podemos obtener nuestro parámetro delta L, que es la diferencia de los trayectos, ¿sí? Esta es la diferencia de los trayectos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, en función de esto, ¿sí? En función de esta situación o de esta expresión, nosotros podríamos obtener directamente la diferencia del trayecto, ¿sí? Y con la diferencia del trayecto, que es delta L, sabemos que podemos obtener ya la diferencia de fase, ¿sí? Donde la diferencia de fase ya habíamos determinado que es 2pi por delta L sobre lambda, ¿sí? Con esta expresión que es una expresión completa, ¿sí? Ahora, cuando nosotros asumamos que las distancias, obviamente si son distancias de unos 4 kilómetros, 5 kilómetros, y que van a ser mucho más grandes que las alturas de las antenas, que las alturas pueden ser de unos 20 metros, 50 metros, ¿sí? Más o menos, nosotros podemos hacer una ligera aproximación en la cual el valor de delta L, ¿sí? Puede ser igual a esto de acá, ¿sí? Es una aproximación que nos va a facilitar un poco el cálculo y que nos va a brindar valores bastante cercanos a los valores exactos, ¿sí? Pero sí, obviamente nosotros tendríamos que implementar, por ejemplo, queremos hacer un algoritmo, no sé, en MATLAB para que nos saque directamente los valores, siempre es preferible trabajar con las expresiones exactas. No, tampoco es que son, si ya no lo tenemos nosotros que resolver, ¿no es cierto? Podemos implementar esto en el algoritmo, ¿no es cierto? Toda esta ecuación y ya va a ser el algoritmo solito el que va a hacer la aplicación de la ecuación exacta, ¿sí? Si nosotros quisiéramos tener valores más exactos, podríamos utilizar la ecuación de la izquierda, ¿no? Pero si de pronto queremos resolver un poco más rápido, incluso pueden tratar de resolver de las dos formas para que analicen qué tanto varía una función o una expresión con respecto a la aproximada, ¿sí? Entonces, ahí se puede utilizar una u otra de las dos expresiones, ¿sí? De todas formas, si nosotros reemplazamos esta función en este delta L, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener una expresión más directa para el valor de delta, ¿sí? Donde el valor de delta, que es la variación de fase, justo lo que les decía, ¿no? Va a depender de la configuración de nuestra estructura, es decir, de HT, HR, D, y también va a depender de la frecuencia, ¿sí? Va a depender de la frecuencia. Ahora, ojo, ¿no? Esta variación de fase, bueno, claro, la variación de trayectos estará dado en metros, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Y la variación de fase estará dado en radianes, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una variación de 3.1416, esa es una variación de pi, ¿no es cierto? Entonces, como ya habíamos mencionado, eso provocaría inversión de nuestra señal. Eso implicaría que la señal está llegando en contrafase, ¿no? Ojo que después de esto también tiene que complementarse con la variación, con la fase del coeficiente de reflexión, y ahí vamos a ver el desfase total o en qué condiciones llega la onda reflejada con respecto a la onda directa, ¿sí? Pero lo que quiero que entendamos es que esta fase es periódica, ¿no? Es decir, es repetitiva. Un desfase de pi
me representa el mismo desfase que 3pi, o el mismo desfase que 5pi, que 7pi, que 9pi, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí, como ya vamos a ver de pronto un poquito más adelante, sería adecuado realizar lo que se denomina el desenvolvimiento de la fase. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, debieron haber analizado en Comunicaciones 1, ahí se observa este fenómeno por primera vez, ¿no? Cuando se analiza las relaciones de señal a ruido, etcétera, que dependen del índice de modulación, porque se dice, ¿no?, que sí, mientras más alto es el índice de modulación, mejor es el desempeño de una relación de señal a ruido en una modulación angular. Pero el índice de modulación, por ejemplo, en PM, me representa la variación pico de fase, ¿no? Entonces, si yo tengo una variación pico de fase de 7pi, por ejemplo, por dar un ejemplo, entonces, y dicen, esta variación de fase me genera un mejor desempeño que este otro índice de modulación que tiene un valor de 3pi, ¿no? Pero no se dan cuenta que a la final de cuentas, haciendo el desenvolvimiento de fase, los dos me representan lo mismo, ¿no? Obviamente, en el uno yo voy a tener más retardo, pero ya cuando se contribuyen las dos señales con sus desfases correspondientes, van a generar la misma señal correspondiente. ¿Sí? Entonces, eso para tener en cuenta, ¿no? Es necesario aplicar este desenvolvimiento de fase. Ahora, de igual forma, ahora sí, ya teniendo esto, se puede también ya hacer el cálculo correspondiente del ángulo de incidencia, ¿sí? De la misma forma que habíamos analizado, ¿no? Si nosotros hacemos esta extensión de este triángulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Si es que nosotros teníamos aquí que este es el ángulo de incidencia correspondiente, y si nosotros establecemos esta línea, ¿no es cierto? Obviamente aquí nos vamos a tener dos líneas perpendiculares cruzadas por una recta, ¿no? Entonces eso provoca que el ángulo de aquí sea el mismo ángulo de acá. Es decir, este ángulo de aquí también va a ser nuestro ángulo de incidencia, ¿sí? Entonces, si tenemos ya este triángulo rectángulo y tenemos ya el conocimiento de nuestros catetos, ¿no?, podemos sacar básicamente el ángulo de incidencia en función de la tangente o la tangente inversa, ¿no? Donde la tangente inversa es igual a bueno, más bien dicho, la tangente del ángulo phi sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto en este caso sería la sumatoria de las dos alturas, del HT más del HR, dividido por el cateto opuesto, que sería la distancia, ¿sí? Entonces, en función de esto, también nosotros podemos sacar este ángulo de incidencia, ¿sí? Entonces, de eso también dependiendo, ¿no? Esto obviamente ustedes harán el cálculo con su calculadora, etcétera. Entonces, ahí sí tendrán mucho cuidado en cómo está configurado su calculadora, ¿no? Si nosotros por lo general vamos a trabajar en radianes, es preferible que el ángulo de incidencia también se encuentre en radianes, ¿sí? Es decir, en otras palabras, ustedes tienen que configurarle para que el ángulo que les vaya a dar con la tangente inversa vaya a estar dado en radianes, porque si les da en ángulos y ustedes empiezan a mezclar ángulos con radianes, ahí se les va a fregar todo el proceso, ¿sí? Entonces tendrán mucho cuidado con esta situación. ¿Estamos? Listo. Entonces ahí nosotros ya tenemos cada una de estas primeras consideraciones, ¿sí? Estos primeros análisis correspondientes, ¿ya? Listo, entonces ya vemos cómo vamos realizando estos análisis geométricos iniciales, ¿ok? Listo, entonces teniendo ya estas consideraciones, ya tenemos, ¿no es cierto?, el cálculo del delta que nos hacía falta, el cálculo del ángulo de incidencia que también es necesario para hacer el análisis de campos. ¿Y qué más utilizábamos para hacer el análisis de campos? Es el coeficiente de reflexión. Y el coeficiente de reflexión, ya analizamos la clase anterior cómo se obtiene, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos todos los elementos necesarios para hacer justamente el análisis de campos. ¿Cómo partimos justamente de esto, ¿no? De la ecuación general de campo, ¿sí?, eléctrico, donde ahí nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la componente de onda directa, la componente de onda reflejada y la componente de onda de superficie, ¿sí?, en el caso de que exista, ¿no? En el caso de que trabajemos a una frecuencia inferior a 150 MHz, que el terreno sea apto para soportar una onda de superficie y que la polaridad de transmisión sea polaridad vertical, ¿sí? Entonces, ahí están todos los elementos que necesitamos, como ya habíamos mencionado, ¿no? El coeficiente de reflexión, el desfase, ¿sí? Ese coeficiente de reflexión es el coeficiente complejo, ¿no? Entonces, implícitamente ahí está su módulo y su fase, ¿sí? Y recordemos, ¿no?, que para obtener el coeficiente de reflexión necesitamos conocer, ¿cierto?, la frecuencia, las características del terreno
y el ángulo de incidencia. Y el ángulo de incidencia también ya sabemos cómo calcular, ¿sí? Ahora, como ya habíamos analizado, ¿no es cierto? Bueno, aquí si nosotros quisiéramos, podríamos reescribir esta ecuación correspondiente, ¿no es cierto? La ecuación del campo para obtener primeramente el módulo, ¿no es cierto? Y aquí nosotros sabemos que el coeficiente de reflexión está dado justamente por, ya pongámosle, repitamos, ¿no? Es el módulo del coeficiente de reflexión por E a la menos J beta, ¿no? Donde beta es la fase del coeficiente de reflexión, ¿sí? Si nosotros separamos justamente en términos de E a la menos J delta beta, porque cuando nosotros multiplicamos, bueno, hagamos todo este proceso, ¿no? Para que de pronto no vayan a decir de dónde sale. Vamos a tener E sub 0 por 1 más el módulo del coeficiente de reflexión por E a la menos J, aquí tendríamos eso, ¿no? Delta más beta, ¿sí? Del producto de los dos, ¿no es cierto? Y vamos a tener aquí más, pongámosle directamente ya multiplicándole, vamos a tener A, que es el coeficiente de atenuación de la onda de superficie, A por E a la menos J delta, ¿sí? Y menos lo mismo, ¿no? Porque aquí tenemos exactamente esa misma expresión. Vamos a tener menos A por el coeficiente o el módulo del coeficiente de reflexión por E a la menos J delta más beta, ¿sí? Si nosotros hacemos aquí y bueno, y esto de esta forma, ¿no? Si nosotros separamos o vamos agrupando en función de estos términos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos? Ahí justamente es lo que vamos a tener acá, ¿no? 1 más el coeficiente del módulo, perdón, el módulo del coeficiente de reflexión, que multiplica a E a la menos J por delta más beta, ¿no? Es decir, esto que multiplica a esto, eso es nuestro factor común, y le vamos a tener 1 menos A, ¿no es cierto? Que es el factor de atenuación. Y todo eso más el siguiente término que nos falta, que es este de acá, ¿no? Ahí tenemos básicamente esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, eso obviamente para tener el valor de campo real, ¿sí? El valor correspondiente, se obtiene el módulo de toda esta componente que nosotros tenemos una componente compleja, ¿sí? Entonces, ahí generamos esto. Ahora, el valor de atenuación puede ser calculado de algunas formas, como ya lo vamos a analizar, pero existe una principalmente que se da mediante la ecuación de Bullington, ¿sí? Donde la ecuación de Bullington me genera esta ecuación de aquí para la atenuación, ¿sí? Donde este valor de atenuación debería ser un valor inferior a 0.1, ¿sí? Un valor inferior a 0.1 justamente para que me genere esta componente de atenuación de onda de superficie. Y como vemos, depende también, por ejemplo, de la distancia, depende del ángulo de incidencia, entonces en estas condiciones depende de toda la combinación o la configuración de nuestras estructuras y depende de las características eléctricas del terreno, porque depende en este caso de la impedancia Z. Y obviamente la impedancia depende de la polaridad, entonces también vamos a depender de la polaridad, ¿sí? Y de la frecuencia, como nosotros observamos, porque depende de la longitud de onda. ¿Ya? Entonces, de todas estas condiciones justamente depende este valor correspondiente de la atenuación, ¿sí? Entonces, ya directamente, si nosotros obtenemos la atenuación, ¿no es cierto? Si es que hay onda de superficie, ¿no? Si es que ya tenemos el valor correspondiente del coeficiente de reflexión, el valor de delta, ya podemos con esta ecuación, esta es la ecuación más completa que nosotros podríamos utilizar, incluyéndole a la onda de superficie, ¿sí? Esta es la ecuación más completita que nosotros podemos considerar. Lo que viene de aquí en adelante son ligeras aproximaciones, nuevamente, ¿no? Entonces, de una u otra forma pueden ayudarnos o nos facilitan la resolución o el análisis de estos tipos de sistemas, pero son válidas bajo ciertas consideraciones. Cuidado, se vayan a confundir. Cuidado, ustedes digan, en cualquier caso yo voy a aplicar esta aproximación. No, cuidado con eso, ¿no? Porque solamente bajo ciertas condiciones se pueden aplicar, que ya la vamos a analizar. Y si no, en tal caso pueden utilizar las ecuaciones más completas, que es, por ejemplo, ya esta de aquí, ¿no? Es decir, ustedes ya tienen todas las herramientas necesarias, ¿no? Si es que ya tienen el módulo del coeficiente de reflexión, la fase del coeficiente de reflexión,
el desfase delta, ¿no es cierto? Ya tienen todo esto, ustedes van a obtener toda esa expresión, sacan un valor complejo inicialmente y después van a obtener el módulo de ese valor complejo. Y ya pueden obtener directamente el valor ya sea del campo o de la atenuación. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ya en función de eso se puede determinar. Ahora, muchas veces, si nosotros trabajamos, por ejemplo, en frecuencias por encima de los 150 MHz, ¿sí? Por ejemplo, en los 800 MHz o en algunos gigahertz, ahí sí directamente de cajón vamos a suponer o vamos ya a asumir que no existe la componente de onda de superficie, ¿sí? Eso directamente va de cajón, ¿sí? Pero si es que nosotros trabajamos en frecuencias inferiores a los 150 MHz y trabajamos con polaridad vertical, ahí sí yo les sugeriría directamente que utilicen esta ecuación de acá arriba, ¿no? O una corrección que ya la vamos a analizar más adelante, ¿sí? Entonces, si nosotros, como les decía, trabajamos en frecuencias superiores a 150 MHz, principalmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a asumir? ¿Sí? Primeramente, la componente de onda de superficie desaparece, ¿sí? Va a eliminarse esta componente de onda de superficie. Entonces, con lo único que nos vamos a quedar sería con estos dos componentes, la componente de onda directa y la componente de onda reflejada. ¿Sí? Entonces, eso multiplicándole, ¿no es cierto? En otras palabras, con estos dos primeros componentes, ¿no es cierto? Estos dos. El tercer componente desaparece. Y eso es justamente lo que tenemos acá, ¿no? El E sub 0 por el módulo de 1 más el módulo del coeficiente de reflexión por E a la menos J delta más beta. ¿Ya? Ahora, el módulo de esta función o de esta expresión, básicamente ya por propiedades, nosotros sabemos que se obtiene mediante esta expresión, ¿sí? Es igual a 1 más el módulo de la expresión exponencial elevado al cuadrado, más 2 veces r por el coseno del argumento de la exponencial, ¿sí? Y eso es la raíz cuadrada. Ahí nosotros obtenemos el módulo, ¿sí? Nuevamente, ¿sí? Si nosotros asumimos que no existe onda de superficie y que estamos trabajando en frecuencias altas, les recomiendo directamente utilicen esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación ya les da todo, ¿no? En función del coeficiente de reflexión que ya debieron haber obtenido, tanto su módulo y fase, y en función de delta, que también ya se puede obtener en función de las características de la configuración de cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, yo les recomiendo utilicen esto, ¿sí? Porque lo que viene a continuación son aproximaciones, ¿sí? Son aproximaciones que se dan en ciertas condiciones, ¿sí? Que ya la vamos a analizar. Entonces, como ya sabemos, ¿no? Si ustedes recuerdan, las pérdidas básicas, porque todo esto les decía, ¿no? Aquí nosotros podemos calcular el valor del campo eléctrico o la potencia recibida o las pérdidas básicas. Y sabemos, ¿no es cierto?, que las pérdidas básicas ya habíamos analizado, ¿no? Es igual a la atenuación de campo por las pérdidas básicas en el espacio libre, ¿sí? Por las pérdidas básicas en el espacio libre. En este caso sabemos que la atenuación de campo es igual a ¿qué? Al E sub 0, ¿no es cierto?, o el valor de campo eléctrico teórico respecto al valor de campo eléctrico esperado o medido, ¿sí? Si nosotros aplicamos esto, ¿no es cierto?, vamos a darnos cuenta que el valor de campo eléctrico, perdón, el valor de la atenuación de campo va a ser igual a 1 dividido a todo lo que está en el corchete, ¿no? O a toda esa raíz que está dentro del corchete, ¿no? Entonces, si nosotros eso le multiplicamos por las pérdidas básicas en el espacio libre, recordemos que las pérdidas básicas en el espacio libre es igual a esto, 4pi por d sobre lambda elevado al cuadrado, ¿sí? Si le multiplicamos a 1 dividido a toda esa expresión correspondiente, vamos a tener justamente esta expresión que nosotros tenemos acá. Perdón, aquí recordemos que la atenuación de campo es la relación al cuadrado de los campos, ¿no? Eso nos faltaba, ¿no? Entonces, por eso es que aquí, a la final de cuentas, nosotros vamos a tener esta ecuación para las pérdidas básicas, ¿sí? Y es una ecuación completa, ¿sí? No es ni siquiera aproximada. O sea, aquí lo único que estamos aproximando es, o estamos asumiendo que no existe una componente de onda de superficie, lo cual, eso sí es de plano cuando nosotros trabajamos a frecuencias relativamente altas, al menos por encima de los 150 MHz, ¿sí? Ahí directamente tendríamos ya que ocupar esta ecuación, y es una ecuación completa, como les digo, ¿no? Ahora sí, las aproximaciones que se pueden utilizar es
cuando se asume ángulos de incidencia muy pequeñitos, cercanos a cero, y es lo que ya habíamos analizado en la clase anterior, básicamente se tiene esta consideración, ¿no es cierto? Que el coeficiente de reflexión es 1 prácticamente y que el valor de beta es igual a pi, ¿sí? Pero eso en ángulos de pronto donde tengamos 0.1 grados, 0.2 grados, etcétera. Pero si ya tenemos, dependiendo, ¿no? Incluso si en el modelo de tierra plana, sobre todo donde las distancias son relativamente cortas, sí podemos llegar a tener ángulos de 5 grados, de 6 grados, etcétera, ¿sí? Entonces, y eso dependiendo también de la polaridad. En la polaridad vertical, sobre todo, ahí sí tenemos una reducción notable, ¿no es cierto?, del valor del módulo del coeficiente de reflexión y también de la fase, ¿no? Es decir, ahí sí tenemos esas variaciones notorias. En polaridad horizontal, ahí sí tal vez no. Ahí sí podríamos hacer algunas consideraciones, ¿no? Porque en la polaridad horizontal, vamos a regresar a esos gráficos para recordar, ¿no? En polaridad horizontal, un poquito el tema del cambio del módulo y la fase, sí, es un poco particular, ¿no? Justamente como observamos acá. En la polaridad vertical, por ejemplo, a 1 grado, ¿no? Ahí sí tenemos una disminución más o menos, ¿no es cierto?, del coeficiente, del módulo del coeficiente de reflexión, ¿sí? Pero, por ejemplo, claro, aquí en estas condiciones, la fase sigue siendo 180 grados, ¿no? Entonces ahí, bueno, se podría asumir algo así. Pero esto en algún tipo de terreno, por ejemplo, en un terreno medianamente seco. Pero eso no ocurre, por ejemplo, en el agua de mar. En el agua de mar, por ejemplo, aquí es más notorio, ¿no? Igual, para el mismo grado, yo voy a tener valores de amplitud, por ejemplo, de 0,6, 0,7, más o menos. Y la fase, aquí sí tenemos una fase que ya no es de 180 grados. Puede ser de 130, 140, etcétera. Entonces, ahí sí, nosotros tendríamos que hacer el análisis exacto. Sí, porque aquí en este caso, y ojo que no es tan grande el ángulo es 1 grado, ¿sí? Y aún así ya tenemos esas reducciones en los valores, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendríamos que considerar. Ahora, en la polaridad horizontal, ahí sí ya cambia, ¿no es cierto? Porque primero, ahí sí, el ángulo correspondiente siempre es 180 grados para cualquier ángulo de incidencia, es decir, la fase siempre va a ser 180 grados. Y el módulo también tiene una reducción muy pequeñita cuando tenemos variaciones de ángulos de incidencia, ¿no? Entonces, aquí sí, ¿no es cierto? Recién para cuando tengamos 10 grados, ahí vamos a tener una reducción del módulo. Lo mismo acá, ¿no? Recién a los 10 grados vamos a bajar a un 0,9, ¿no? Entonces, ahí sí podríamos asumir, bueno, yo puedo decir, en polaridad vertical voy a utilizar las aproximaciones, ¿sí? Pero en polaridad vertical no. O de pronto se puede decir, dependiendo del tipo de terreno, pero ahí sí tendríamos que ir haciendo un análisis un poquito más exhaustivo, ¿no? Entonces yo por eso más bien les recomiendo, en vez de estar haciendo, bueno, eso se puede ya hacer con un poquito más de práctica, ¿no? Porque ahí uno también ya se va aprendiendo cómo va funcionando o cuál es el comportamiento de cada uno de los terrenos. Ahí se puede decir, ya, en estas condiciones yo puedo trabajar con las aproximaciones, pero en estas otras ya no, ¿no? Porque las aproximaciones me van a dar un número o un valor demasiado errado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas situaciones. Entonces yo por eso muchas veces les recomiendo trabajar con estas ecuaciones, tanto para el campo como para las pérdidas básicas cuando no se asume la presencia de onda de superficie, ¿sí? Si es que se asume onda de superficie, en cambio de ley tendríamos que trabajar o con la ecuación de acá arriba o con la corrección que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Nuevamente entonces, cuando tenemos ángulos de incidencia muy pequeños, cercanos a cero, se asume, ¿no es cierto? Ya dijimos que el coeficiente de reflexión, el módulo es 1 y la fase es pi, o 180 grados. En este caso, ¿qué es lo que pasa si nosotros aplicamos esta situación en esta ecuación, en la ecuación de aquí? ¿No es cierto? El módulo, en esencia, se va a convertir en 1, ¿no es cierto? El módulo se va a convertir en 1, entonces yo tendría 1 más 1, 2, de esto de aquí, 1 más 1, 2. Aquí yo tendría 2 por el coseno de delta más beta, ¿sí? Pero beta es pi, ¿no? Entonces tendría el coseno de delta más pi. ¿A qué es igual el coseno de delta más pi? ¿Qué me representa un desfase de pi radianes? O un desfase de 180 grados. ¿Qué me representa? Menos 1. Más que menos 1, bueno, es una inversión de la señal, ¿no? Que si es que yo, por ejemplo, tengo el coseno de delta
más pi o de menos pi, es lo mismo, ¿no es cierto? Eso me va a representar el menos coseno de delta, ¿sí? Eso me representa en esencia, ¿no? Entonces, yo tendría aquí, voy a tener 2, ¿no es cierto? Aquí, más, no, en este caso sería menos 2 del coseno de delta, ¿no? En otras palabras, justo me va a dar lo que tenemos acá. 2 que multiplica sacando el factor común, ¿no? 1 menos el coseno de delta. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es lo que tendríamos en esta consideración, en esta aproximación, ¿ok? Y esto de acá, justamente si nosotros aplicamos el principio de algunas identidades trigonométricas, ¿no? El seno al cuadrado el seno al cuadrado de un ángulo correspondiente es igual a, me parece, 1/2 de 1 menos el coseno del ángulo doble, ¿sí? Por eso es que justamente aquí se da esta relación, ¿no? Ustedes pueden consultarlo más directamente, pero se cumple básicamente esto, ¿no? Claro que aquí, como estamos obteniendo la raíz cuadrada de este valor y el valor de campo siempre va a ser positivo y el seno me va a dar un valor que oscila entre 1 y menos 1, aquí el valor y lo que me falta, eso sí está en el texto, pero aquí se me ha pasado incluirlo, es el valor absoluto del seno de delta sobre 2, ¿sí? Entonces, eso es lo que justamente nosotros también tendríamos que incluir aquí, ¿no? 2 por E sub 0 por el valor absoluto del seno de delta sobre 2. Entonces, eso es lo que nos va a generar básicamente esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? No solamente aquí, sino partiendo incluso de la ecuación de más acá arriba. Les voy a reescribir la ecuación principal, ¿no? Me dice que el campo es igual a E sub 0, ¿no es cierto? Por 1 más el módulo de R elevado al cuadrado más 2 del módulo de R por el coseno de delta más beta, y todo esto, pongámosle así directamente, ¿no? La raíz cuadrada de esto, ¿sí? ¿Estamos? ¿Qué es lo que nos menciona esta ecuación? ¿Sí? Lo que nos menciona esta ecuación es que, primero, si nosotros analizamos lo que está dentro de la raíz cuadrada, nosotros vamos a tener un valor de 1 más R al cuadrado, ¿sí? Más 2R por un coseno. El coseno tiene una propiedad logarítmica, perdón, una propiedad oscilatoria, ¿no es cierto? Esto va oscilando. El valor máximo en el que puede oscilar el coseno es entre más 1 y menos 1, ¿sí o no? Y eso va a depender, obviamente, de los valores de delta y de beta, ¿sí? Entonces, si los parámetros delta y beta, ¿no es cierto?, me generan un valor tal que generen un coseno igual, o un coseno igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo lo que tendría es 1 más R al cuadrado más 2R. Y eso, en definitiva, es igual a ¿qué? A 1 más el módulo del coeficiente de reflexión elevado al cuadrado. Con la raíz se elimina, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, lo que yo puedo decir es que el campo va a oscilar entre dos valores, entre E sub 0, que multiplica a 1, más el módulo del coeficiente de reflexión, y en un valor mínimo que será E sub 0 por 1 menos el coeficiente de reflexión. ¿Sí o no? ¿Sí? Entre esos dos valores va a oscilar mi campo eléctrico. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, aquí obviamente, dependiendo, ¿no?, del coeficiente de reflexión, porque el coeficiente de reflexión también puede ser un valor máximo de 1 y un valor mínimo de 0, ¿no es cierto? Entonces, si le damos, digamos, un valor de 0,5, supongamos, ¿no? El coeficiente del módulo de reflexión va a ser 0,5. Es decir, en esos casos, el campo eléctrico va a oscilar entre 0,5 del campo eléctrico teórico y 1,5 del campo eléctrico teórico, ¿no? Es decir, justo lo que les decía, ¿no? Vamos a poder tener valores no positivos, superiores al teórico e inferiores al teórico, superiores al teórico e inferiores al teórico, que pueden depender específicamente de esto que va a generar la oscilación. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo? Obviamente, si nosotros ya tenemos un sistema, un entorno ya fijo, ¿sí? Obviamente tanto el delta como el beta van a ser constantes, ¿sí? Van a ser constantes. Pero si nosotros queremos ver cómo va cambiando el valor de campo, por ejemplo, en función de la distancia, si la distancia aumenta, ¿sí?,
El valor de beta posiblemente no va a cambiar porque nosotros podríamos asumir que toda la superficie terrestre tiene las mismas características eléctricas y por lo tanto va a generar el mismo coeficiente de reflexión, tanto en módulo y fase, ¿sí? Podríamos asumir. Pero si es que la distancia va aumentando, el valor de delta también va a ir aumentando, ¿no? Entonces, este argumento que tenemos aquí, que va a ir aumentando a causa del delta, lo que va a provocar es eso, ¿no? Lo que va provocando es justamente que se llegue, por ejemplo, a pi, a 2pi, a 3pi, a 4pi, a 5pi, a 6pi y así sucesivamente, ¿no? Es decir, que yo voy a tener cosenos que van a provocar valores de 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, y así de forma oscilatoria, ¿no? Entonces, por eso es que el campo, a medida que la distancia aumenta, no es que el campo directamente va a decaer o a disminuir. El campo puede ir aumentando, disminuyendo, y esto obviamente en torno a E sub 0, ¿sí? ¿Estamos claros? Eso es en esencia lo que ocurre en estas condiciones, ¿sí? ¿Estamos claros? Eso es en general lo que debería ocurrir en cada una de estas consideraciones, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso igualmente se puede observar también acá, ¿no? Donde aquí, de igual forma, ¿no? Si nosotros tenemos 2D sub 0 por el valor absoluto del seno, también tenemos que vamos a tener un valor oscilatorio, ¿no? Del campo eléctrico esperado en función o en torno a E sub 0, ¿sí? Y a la final de cuentas, si es que reemplazamos el valor de delta con la función o con la expresión aproximada que habíamos determinado anteriormente, que dependía solamente de las alturas, de la distancia y de lambda, vamos a tener una expresión similar a esta de aquí, ¿sí? Una expresión similar a esta de acá, ¿ok? Entonces, aquí viene justamente lo que y aquí también esto vendría el valor absoluto, ¿no? Aquí también se me ha pasado eso. Incluiránle eso, por favor, para que cuando calculen el valor del campo, dependiendo de los valores de H y de D y de lambda, de pronto dicen, ay, es que me salió un valor negativo, sí puede salir un valor negativo de campo, ¿no? Entonces, eso es, tienen que considerar que eso es el valor absoluto, ¿ya? ¿Estamos? Listo. Entonces, bajo esta consideración, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a considerar o qué es lo que nosotros vamos a asumir? Es justamente ese análisis de que el campo varía de forma... Ay, perdón, ya le aumenté aquí una página de gana. Ya, lo que nosotros vamos a asumir en esencia es esto, ¿no? Que aquí está justo lo que les acabé de mencionar. Esa línea entrecortada o esa línea punteada que nosotros tenemos ahí es básicamente el valor de campo eléctrico teórico en función de la distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros asumimos cuando nosotros hablamos del campo eléctrico teórico? Que a medida que aumenta la distancia, obviamente el campo eléctrico va disminuyendo, ¿sí? Pero cuando nosotros ya asumimos esta contribución entre la onda directa y la onda reflejada, eso va a provocar que en principio, cuando nosotros nos vamos alejando, vamos a tener, por ejemplo, una contrafase entre las dos, ¿sí? Y eso va a provocar que las señales se resten y por lo tanto yo vaya a tener un campo eléctrico inferior al campo eléctrico teórico, ¿sí? Después, si yo aumento la distancia, ¿no es cierto? La fase también va a ir cambiando hasta llegar a un punto donde las dos señales van a estar en fase, ¿sí? La onda directa y la onda reflejada. Entonces las dos se suman más bien y voy a tener un valor más alto que el valor eléctrico esperado, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a tener cada una de las condiciones o de las situaciones esperadas, ¿no? Porque es un comportamiento oscilatorio a la final de cuentas y periódico, ¿sí? Entonces eso se va a ir dando a causa del coseno que teníamos dentro del corchete, ¿no? Y a la final de cuentas, obviamente va a llegar un punto que se denomina el horizonte óptico, donde ahí sí, a partir de ese punto correspondiente, el valor de campo, ¿sí? Va a ir disminuyendo y va a ser mucho más bajo o inferior al espacio o a las condiciones de espacio libre, ¿no? A lo que se asume en el campo eléctrico teórico,
¿sí? Entonces ahí sí ya nosotros podemos ir considerando ya pérdidas a causa de, no sé, de pronto si ya estamos hablando del horizonte óptico, significa que ya en ese punto ya no existe una línea de vista, tal vez, ¿no? Entonces ahí ya se dan las pérdidas a causa de la difracción, y si es que existe campo es a causa de esa posible difracción en los obstáculos, ¿sí? De todas formas, estos lóbulos que nosotros observamos acá son los lóbulos de interferencia, que pueden ser interferencia destructiva, la que va a provocar que las dos señales se resten una con respecto a la otra, y la otra va a ser la interferencia constructiva, cuando las dos llegan en fase y se suman una con respecto a la otra y generan un valor más alto de campo, ¿sí? Entonces, igualmente, ¿no? Partiendo de esta expresión aproximada, vuelvo y repito, ¿no? Verán que hago mucho hincapié en esto, ¿no? Esta es una expresión aproximada, ¿sí? Y cuando se consideran distancias superiores a esta distancia de acá, ¿sí? Donde si nosotros analizamos, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes, a ver, repítanme por favor, ustedes deben tener ahí a la mano la expresión para delta. ¿A qué era igual delta? Bueno, ya les voy a poner rapidito porque ya casi nos estamos quedando sin tiempo. El delta es igual a 4pi, ¿no es cierto? Por ht. 4pi por ht por hr sobre lambda y por del. Supongamos que la distancia es igual a esta distancia de aquí, ¿sí? Justo la distancia es igual a eso, ¿no? Entonces aquí vamos a tener 12 por ht por hr sobre lambda, ¿sí? Entonces el ht con el hr se eliminan, el lambda con el lambda se eliminan, y el 4pi sobre 12 me va a dar pi tercios, ¿no? Nos va a dar aquí un valor de pi tercios. Si nosotros tomamos este valor correspondiente de pi tercios, en la expresión aproximada únicamente, ¿qué nos va a dar? ¿O cuál es el valor correspondiente? Supongamos de pronto, recordemos esta expresión de acá, la expresión aproximada, ¿no? Esta expresión de acá. ¿A qué es igual el coseno de pi tercios? ¿Quién me dice? A un medio, Inge. El coseno de pi tercios es un medio. 1 menos un medio nos va a dar un medio. Un medio por 2 nos va a dar 1, ¿no es cierto? Y la raíz de 1 es 1. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, esta consideración, perdón, cuando nosotros tenemos la consideración de la distancia que les acabé de mencionar, es decir, cuando la distancia es igual, ¿sí? Si la distancia es igual a 12 por ht por hr sobre lambda, eso nos va a provocar, pongámosle nuevamente, un valor de delta igual a pi tercios, ¿sí? Un valor mínimo de delta igual a pi tercios, y eso nos va a provocar un valor de campo eléctrico esperado igual a E sub 0. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tendríamos. Justamente eso sería lo que se genere aquí, ¿no? Y cada vez que nosotros tengamos un múltiplo, digamos, de pi tercios que va a provocar lo mismo, ¿no? Es decir, aquí, aquí y aquí, en cada uno de esos casos nosotros vamos a tener esa situación, ¿sí? Y para distancias superiores a esa distancia de aquí, ¿no es cierto?, que más o menos es uno de los casos habituales en los que se puede trabajar en radioenlaces o en radiocomunicaciones, se puede asumir básicamente que ya la distancia es más grande. Igual esto también son consideraciones, aproximaciones, ¿no? No me gusta a mí mucho trabajar con estos porque sí suele dar una variación significativa, ¿sí? O sea, si ya estamos haciendo una aproximación, después otra aproximación y ahora otra aproximación, entonces obviamente estas aproximaciones se van acumulando, 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 y los posibles errores pueden ser más significativos, ¿no? Pero con todo les menciono, ¿no? Entonces, en este caso, cuando la distancia ya es más grande que los valores propios de las alturas, entonces se puede asumir aquí adentro, bueno, aquí igual me falta ponerle el valor absoluto, se puede asumir que la diferencia o la relación entre las alturas y la distancia es muy pequeña, ¿sí? Muy pequeña. Y cuando el argumento de un seno es muy pequeño, se puede llegar a la aproximación de que el seno de x es aproximadamente igual a x. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, desaparece el seno y se quedaría simplemente con el 2 E sub 0 por todo ese argumento, ¿no? En otras palabras, 4 veces pi por ht por hr sobre lambda d y por el campo eléctrico teórico E sub 0. ¿Sí? Esta es la aproximación
final que puede llegar a utilizarse, ¿sí? Pero bueno, y el día de hoy sí les voy a enviar una tarea y posiblemente les voy a hacer justamente que hagan el análisis con cada una de las expresiones para que ustedes mismos se den cuenta en qué casos, por ejemplo, las aproximaciones son válidas y en qué casos no, o sí da una variación significativa, ¿sí? ¿Estamos? Listo. Eso entonces con respecto al cálculo correspondiente de este valor de campo, ¿sí? Ahora, ya habíamos analizado, habíamos mencionado que todo esto era asumiendo, ¿no es cierto?, que la onda de superficie no existía. Eso quería decir que básicamente la frecuencia era una frecuencia relativamente alta o que de pronto se estaba trabajando con polaridad horizontal, ¿sí? Ahora, si es que nosotros vamos a tomar en cuenta el efecto de la onda de superficie, vamos a tener dos posibilidades. O trabajar con la ecuación de Bullington, ¿no? La ecuación de Bullington que nos daba básicamente el parámetro de A, y ahí deberíamos trabajar básicamente con toda esta ecuación, ¿sí? Con toda esta ecuación, obviamente calculando el coeficiente de reflexión, calculando el parámetro delta, calculando el parámetro beta y calculando el parámetro A con esta ecuación de Bullington, ¿sí? Entonces, una opción es esta, ¿no? Calcular el parámetro de atenuación con la ecuación de Bullington. Y la otra, que es un poco más sencilla, y esta sí nos suele dar, esta sí les puedo recomendar que la utilicen, pero en principio, como les dije, vamos a utilizar ambos métodos para que podamos determinar justamente la igualdad o la aproximación que puede haber. La otra es utilizar un término de corrección, donde básicamente para determinar, por ejemplo, el valor de delta, el ángulo de incidencia y todos los parámetros correspondientes, se puede cambiar los parámetros de HT por un HT', ¿sí? Por un HT'. Entonces, en este caso, el HT' va a tener un parámetro de corrección H0 que justamente incluye el efecto de la onda de superficie. Es decir, el HT' va a ser igual al HT real, la altura de la antena transmisora real, más este valor de corrección H0 al cuadrado y la raíz de eso, ¿no? Es como si se sacara una hipotenusa con este valor correspondiente de corrección, ¿sí? Y lo mismo para la altura receptora, ¿sí? Donde el parámetro H0 va a depender de algunos parámetros, como por ejemplo la frecuencia, ¿sí? Vamos a depender de la frecuencia, vamos a depender del tipo de terreno en el cual se está haciendo el análisis, ¿sí? Y vamos a depender también de la polaridad, ¿no? Entonces, por eso es que el H0 se calcula mediante estas ecuaciones, las cuales dependen primero de la polaridad, si es polaridad horizontal o es polaridad vertical. E internamente dentro de cada ecuación tenemos, ¿no es cierto?, la dependencia de las condiciones eléctricas de cada terreno, es decir, de la permitividad eléctrica y de la conductividad, ¿sí? De las dos. Y adicionalmente también dependemos de la longitud de onda, es decir, implícitamente ahí estamos dependiendo de la frecuencia, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, con estas expresiones nosotros vamos a obtener los parámetros de H0 que pueden ser utilizados para hacer esta corrección, ¿sí? Ahora, si ustedes analizan, si se pusieran a analizar, van a darse cuenta que para frecuencias grandes, por ejemplo, superiores a los 150 MHz, el valor de H0, porque justamente si observan, este parámetro es inversamente proporcional a la frecuencia, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, ¿qué es lo que ustedes van a tener? Que para frecuencias más altas, el valor de H0 básicamente ya tiende a 0, ¿sí? Es un valor ya muy pequeñito que puede ser despreciable. Entonces, si ese valor ustedes le reemplazan acá, ¿no es cierto? Un valor de 0 o que tiende a 0, básicamente el HT' va a ser igual al mismo HT, ¿sí? Porque el H0 va a tender a 0, ¿ok? Lo mismo va a pasar con la polaridad horizontal, independientemente de la frecuencia, ¿sí? Si ustedes trabajan con una frecuencia de unos 10 MHz o de unos 15 MHz, pero aquí ustedes utilizan la fórmula de la polarización horizontal al tener este exponente, ¿sí? Van a tener siempre un valor también de H0 muy pequeñito, ¿no? Entonces, en este caso, es irrelevante tomarlo en cuenta o tomarlo en consideración. El HT' va a ser igual al HT y todos nuestros cálculos van a ser exactamente los mismos, ¿sí? Eso entonces es lo que tendríamos en consideración. En cambio, para la polaridad vertical y para frecuencias inferiores a los 150 MHz y dependiendo del terreno, ahí sí los valores de H0 nos van
van a dar valores significativos y ahí podemos hacer las correcciones. Entonces, por ejemplo, hay alguna recomendación, no me acuerdo qué número de recomendación era, la que nos da, por ejemplo, ya algunos valores correspondientes a los valores de H sub 0 para algunos tipos de suelo y para diferentes frecuencias, ¿sí? Obviamente, si nosotros tenemos una frecuencia cerrada, justo los 60, los 100 MHz, y tenemos un suelo húmedo, por ejemplo, entonces ahí sí ya podemos determinar el valor de H sub 0 directamente sin la necesidad de calcularla mediante las expresiones que están mostradas aquí arriba, ¿no? Simplemente utilizamos el H sub 0 y ya obtenemos esta nueva corrección de las HT' y de las HR', ¿sí? Y con esas hacemos el cálculo del campo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma se debería aplicar esta consideración. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Justamente para polaridad vertical únicamente, solamente para polaridad vertical, para algunos tipos de suelo y para algunas frecuencias, entonces ahí sí ya podríamos hacer el cálculo. Si por ahí nos dan unas frecuencias de 70, 75 MHz, obviamente ahí sí ya tendríamos que hacer ¿qué cosa? El cálculo y la utilización de estas frecuencias, ¿sí? Si tenemos un tipo de suelo donde no necesariamente cumple con los parámetros que tenemos aquí, tendríamos que también reemplazar el valor de épsilon y el valor de la conductividad para poder establecer justamente esos, el valor de H sub 0 y ahí hacer la corrección, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ya con estos valores correspondientes de corrección, nuevamente se aplica las expresiones correspondientes de campo, ¿sí? Bueno, antes que esto, o sea, en otras palabras, lo que ya tendrían que hacer ahí, en estas condiciones, es utilizar esos valores de HT' y HR', y esos, posiblemente, como les decía, calcular el valor de delta, para con eso aplicar, yo les recomendaría de pronto esta expresión matemática de acá, ¿sí? Entonces ahí ya se puede hacer el cálculo correspondiente, ¿sí? ¿Estamos? Sobre todo cuando se incluye también la participación o el efecto de la onda de superficie, ¿sí? Porque si no, lo que podrían hacer es, pero ahí ya tendríamos la consideración de que el coeficiente de reflexión es 1 y que el índice de, la fase del coeficiente de reflexión es pi, entonces ahí también podrían ustedes utilizar esta aproximación de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Podrían utilizar esta de acá, pero bueno, ahí dependiendo de cuánta variabilidad o variación puede generar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahí? Reemplazar, en vez de poner HT y HR, van a poner el HT' y el HR'. Eso es en general lo que tendrían que realizar, ¿sí? ¿Estamos? Listo, entonces eso básicamente para el cálculo correspondiente de del campo en estas condiciones, ¿sí? Ya hemos analizado cuando no existe onda de superficie y cuando sí existe onda de superficie. De todas formas, a veces también es útil hacer este análisis ya en una antena cualquiera. Entonces, si recordamos, ¿no? El valor de campo eléctrico, si nosotros recordamos, el valor del campo teórico era igual a ¿qué? En una antena cualquiera, me parece que era 173.2, ¿no es cierto? De la raíz del pire, ¿sí? En kilovatios sobre la distancia, ¿no? Del pire sobre la distancia. Si esto nosotros le reemplazamos en la ecuación que nosotros teníamos anteriormente, en la ecuación de aproximada, ¿no es cierto? La que nos decía que el campo es igual a el E sub 0, al E sub 0 por, a ver, por 2 me parece que era. A ver, acá teníamos, ¿no? Ya, a esta de acá. Sí, si le consideramos esta de acá, vamos a tener que es igual a el E sub 0, que es del 173.2 de la raíz del pi sobre d, y le multiplicamos por todo eso, ¿no? En general, lo que nosotros tendríamos sería esta ecuación que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Justamente esta ecuación que nosotros tenemos acá. Pero si nosotros le multiplicamos el 173.2 por 4pi, vamos a tener una expresión correspondiente, ¿no? Del campo eléctrico en milivoltios por metro, ¿sí? En milivoltios por metro. Si hacemos los cambios correspondientes para tener en términos de microvoltios por metro, ¿sí? Y en términos de que la potencia va a estar dada en vatios, justamente como nosotros observamos aquí, bueno, ya sabemos, ¿no? Cómo se hacen esas correcciones correspondientes.
El valor del campo, básicamente cuando utilizamos la potencia isótropa radial efectiva, es decir, el PIRE, sería igual a esto, ¿no? A esta expresión, ¿sí? Y en función de esa expresión ya podemos sacar el 20 logaritmo de toda esta ecuación y en general esta es una de las expresiones también muy importantes que nos permiten determinar justamente el valor del campo eléctrico en función de los parámetros correspondientes o los parámetros físicos de propagación, ¿no? En este caso la potencia, como les decía, ¿no? La potencia, la frecuencia, las alturas, la distancia, ¿sí? Y ahí implícitamente también podríamos mencionar algunas características. Ojo que aquí estamos hablando del HT' y el HR'. Entonces aquí estaríamos asumiendo una onda de superficie también. Si es que fuese solamente, si no existiese la onda de superficie, estos valores de altura serían el HT y el HR, los valores reales de las alturas. ¿Sí? Permítame un momentito, por favor. Ya, listo chicos, disculpen. Entonces, con esta expresión de campo eléctrico, nosotros ya podemos determinar directamente solamente en función de estos parámetros, ¿no? Principales, como son distancias, alturas, frecuencia y potencia, el valor de campo eléctrico esperado utilizando el modelo de propagación de tierra plana, ¿sí? Y de igual forma, ¿no? Como ya habíamos mencionado, esta es la expresión, en cambio, para las pérdidas básicas, ¿no? Las pérdidas básicas es igual a las pérdidas básicas en el espacio libre multiplicado por la atenuación de campo. Y la atenuación de campo es la relación entre el E sub 0 con el E, ¿sí? Entonces, si igualmente nosotros analizamos esta expresión correspondiente, podríamos tener, si hacemos el paso a paso, ¿no? Vamos a tener el 4pi por d sobre lambda elevado al cuadrado, y esto dividido para la relación de campos, ¿no? Donde la relación de campos, si nosotros observamos en la diapositiva
en las diapositivas anteriores, me parece que está acá, ¿sí? Utilizando esta expresión, el E sub 0 sobre el E nos daría 1 sobre 4pi por HTHR sobre lambda D, ¿no? Entonces, y eso obviamente al cuadrado. Entonces, si nosotros reemplazamos eso, tendríamos, sería 4pi, ¿no es cierto? 4pi por HT', si es que ya analizamos estos términos correspondientes, ¿no es cierto? Considerando la presencia de la onda de superficie, HT', HR' sobre lambda D, ¿sí? Sobre lambda por D, y esto elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que el 4pi con el 4pi se eliminaría, ¿sí? El lambda que tenemos acá también se va a eliminar, y en general lo que nosotros tendríamos sería la distancia, ¿no? La distancia elevado al cuadrado sobre el HT' por el HR', y todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Que es en esencia la misma ecuación que tenemos acá. Es decir, que las pérdidas, si nosotros observamos en el modelo de tierra plana, depende únicamente de las distancias y de las alturas. No depende de la frecuencia, ¿sí? No depende de la frecuencia en el modelo de tierra plana, ¿no? Y si nosotros esto de igual forma le pasamos a unidades logarítmicas, podríamos obtener directamente las pérdidas básicas de propagación mediante esta ecuación, ¿sí? ¿Estamos? Listo. Eso entonces con lo que corresponde a este modelo de propagación de tierra plana. Hasta aquí tal vez alguna pregunta, quizás, antes de continuar. Esto siempre se va a utilizar cuando la frecuencia es menor a 150 MHz, Inge. Bueno, o sea, nosotros utilizaríamos esta expresión en general, solamente que si es que la frecuencia es inferior a 150 MHz y estamos utilizando polaridad vertical, ahí hay que utilizar estas expresiones de HT' y HR', que son los factores corregidos, ¿sí? Pero si utilizamos una frecuencia superior a los 150 MHz o una polaridad, por ejemplo, horizontal por debajo de esa frecuencia, el HT' y el HR' serían los valores reales de altura, ¿no? El HT y el HR. Pero en realidad esta expresión puede ser utilizada en términos generales. Claro que, como les decía, como les recomendaba, estas ecuaciones parten de las aproximaciones, ¿sí? Parten de las aproximaciones. Entonces, eso de una u otra forma puede generar algunas inexactitudes. Por eso es que yo les decía, ¿no? Podemos trabajar directamente con las expresiones totales o con las expresiones generales, que son las que nosotros o analizamos en la primera diapositiva, ¿no? Ahí teníamos, o en las primeras diapositivas, ahí teníamos la expresión más completita, ¿no es cierto? La que incluía incluso la onda de superficie con el factor de atenuación mediante la ecuación de Burlington, ¿sí? Esa es la más completa, la más exacta. Y si es que no hay, o asumimos que no hay componente de onda de superficie, sería la siguiente, ¿no? La que estaba más abajito, donde la tercera componente básicamente se hacía 0 y nosotros íbamos a tener, me parece que era el 1 más el coeficiente de reflexión al cuadrado, más 2 por el módulo del coeficiente de reflexión por el coseno de delta beta, de delta más beta, ¿sí? Esa sería en general la ecuación que yo les recomendaría utilizar, ¿no? Entonces, en función de eso también ya se puede hacer el cálculo correspondiente de las pérdidas básicas, ¿sí? O sea, ahí se puede hacer el cálculo tanto del campo eléctrico como de las pérdidas básicas. ¿Cómo pueden hacer el valor del campo eléctrico? Pues obteniendo primero el campo eléctrico teórico y eso multiplicándole justamente por este valor correspondiente de atenuación adicional, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Inge, muchas gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Ok. Para terminar, vamos a analizar, como les había mencionado anteriormente, la propagación por onda de superficie, ¿sí? La cuestión es que en el método anterior, por ejemplo, que dijimos que puede existir una componente de onda de superficie, esa componente de onda de superficie era una componente adicional, una componente de pronto complementaria que le acompañaba a la onda directa y a la onda reflejada, ¿sí? Y eso se da básicamente en frecuencias inferiores a los 150 MHz.
Pero en frecuencias más bajas todavía, por debajo de los 10 MHz, la componente de onda de superficie es la componente dominante, ¿sí? Es la componente dominante. Entonces, bajo estas circunstancias correspondientes, se puede asumir que prácticamente ahí, en cambio, las otras desaparecen, ¿no? Es decir, la onda reflejada con la onda directa se suprimen entre las dos, ¿sí? Y básicamente la única que va a existir es la onda de superficie, ¿no? Entonces, ahí hay un modelo específico que trata básicamente esta consideración, y me parece que este análisis correspondiente se da hasta incluso frecuencias de los 150 MHz, si no estoy mal. Hasta los 30 MHz se puede hacer ese análisis, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Este modo de propagación dominante, ¿sí? Se da entre frecuencias entre los 10 kHz y los 10 MHz, ¿sí? Se puede considerar también en frecuencias un poco mayores hasta los 30 MHz, donde se puede realizar justamente un análisis específico de estas componentes de onda de superficie, ¿sí? Se puede asumir que existe únicamente la componente de onda de superficie y las otras componentes se eliminan, ¿ya? Entre los 3 y los 10 MHz, como ya habíamos analizado anteriormente también, existe adicionalmente una componente de onda ionosférica, porque justamente las frecuencias o las componentes de frecuencia dan para eso, ¿no? Pero nosotros nos vamos a enfocar precisamente únicamente en las ondas de superficie, ¿sí? En la propagación mediante ondas de superficie. Entonces, en este caso, cuando se asumen estas consideraciones de alturas de las antenas pequeñas, ¿sí? En comparación a la longitud de onda, ojo, ¿no? Que si la frecuencia es baja, las longitudes de onda son muy grandes, ¿no? Entonces, por eso es que las antenas son de, por ejemplo, los monopolos de lambda cuartos, o los monopolos, las antenas verticales cortas, donde las alturas de los monopolos son inferiores incluso a 1/10 de la longitud de onda, ¿no? Entonces son pequeñas con respecto a la longitud de onda, ¿no? Y en este caso también se asume una ubicación o una condición de propagación cercanas al suelo, ¿sí? Justo lo que habíamos analizado anteriormente en las condiciones de monopolos. En este caso ya nosotros podemos asumir esto, ¿no? Que el coeficiente de reflexión va a ser -1, ¿no? Es decir, el coeficiente de fase va a ser 180 grados, el módulo del coeficiente de reflexión va a ser 1, y por lo tanto el coeficiente complejo va a ser igual a -1. Adicionalmente, se puede asumir también que la fase o la desviación o la variación de fase que va a existir entre la onda directa y reflejada es 0. Entonces, ahí directamente, partiendo de esta ecuación, que es la ecuación general de campo, básicamente esto con esto se hacen 0, se anulan, ¿no? Porque si es que nosotros tenemos justamente estas condiciones de acá, ¿sí? El segundo término se va a hacer -1, ¿sí? Directamente se va a hacer -1 y por lo tanto se va a anular. Y nosotros nos vamos a quedar únicamente con la componente de la derecha, ¿sí? Nos vamos a quedar únicamente con la componente de la derecha, ¿ok? Entonces, en estas situaciones vamos a tener que el valor correspondiente de campo que nosotros vamos a tener aquí va a ser 2 veces A por E sub 0. ¿Por qué 2? Porque igual aquí, ¿no? Este módulo correspondiente que nosotros vamos a tener va a ser igual a ¿qué? A -1, ¿no? Y 1 menos -1 va a ser 2, ¿no es cierto? 2 por A, en otras palabras, porque el exponencial también se va a hacer 1, ¿no? Porque el delta es 0, ¿no? Entonces ahí vamos a tener 2A por E sub 0, ¿sí? Entonces, en este caso, 2A es la atenuación provocada en la onda de superficie, ¿sí? En la onda de superficie. Y si nosotros hacemos el análisis correspondiente, ya tendríamos que el E sub 0 sobre el E es igual a la atenuación de campo, ¿no es cierto? Y eso, en este caso, sería igual a 1 sobre 2A, ¿sí? Y el 20 logaritmo de eso nos va a dar justamente esa atenuación de campo, ¿no? Entonces, esto ya sabemos que esto es el cuadrado, ¿no es cierto? Y esto es la atenuación de campo correspondiente, la sub E, ¿ok? Entonces, este valor correspondiente depende de algunas características, ¿no? Como por ejemplo, ya habíamos analizado, ¿no? La frecuencia dependerá de las características eléctricas del terreno, es decir, de su permitividad y de su conductividad, y también va a depender de la distancia, ¿sí?
En este caso, básicamente es bastante complejo, sí, es bastante complejo realizar un análisis analítico o un estudio analítico de la propagación mediante onda de superficie, ¿sí? Se vuelve complejo en realidad. Entonces, es por eso que se han determinado o se han desarrollado varias mediciones, varios estudios, ¿sí? Análisis empíricos en función de investigaciones, y en función de eso se han establecido curvas de variación de la intensidad de campo. Es decir, aquí lo que nosotros vamos a extraer de estas curvas, de estas familias de curvas, porque en realidad son eso, son familias de curvas que me da el valor correspondiente de campo en curvas normalizadas para un PRABC de 1 kilovatio, ¿no? Entonces aquí necesitamos hacer una explicación bastante amplia, ¿no? Por ejemplo, primero, como la propagación se da mediante onda de superficie, las antenas que generan principalmente esa propagación son los monopolos, ¿no? Y los monopolos generalmente son basados en antenas verticales cortas, ¿sí? Y la antena, por ejemplo, ahí se puede establecer, ¿no? La ganancia respecto a una antena vertical corta o la potencia respecto a la que generaría una antena vertical corta, ¿no? Y esa era la PRABC. Entonces, las potencias normalizadas que se utilizan para estas curvas son de 1 kilovatio, ¿sí? Ahora, como nosotros tenemos una dependencia de la frecuencia del terreno y de la distancia, vamos a tener diferentes familias de curvas, ¿sí? Diferentes familias de curvas para diferentes tipos de terrenos, ¿no? Por ejemplo, una familia de curva para el agua salada, otra para suelo húmedo, otra para agua dulce, otra para suelo seco, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes familias de curvas. Y en cada una de estas gráficas, para cada uno de los terrenos, como tenemos bastantes familias, o una familia de curvas, es decir, vamos a tener varias curvas, cada curva me va a representar una frecuencia distinta, ¿sí? Me va a generar una frecuencia distinta. Y cada curva estará dada en función de la distancia, ¿sí? Es decir, ahí nosotros vamos a tener que la variación del campo de cada una de las curvas va a estar dada en términos de la distancia, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que nosotros vamos a observar. Y como les decía, todas estas curvas están realizadas o están desarrolladas para un PRABC de 1 kilovatio, ¿sí? Para un PRABC de 1 kilovatio, ¿ok? Aquí hay que tener en cuenta que obviamente los alcances útiles se generan, como ya habíamos mencionado anteriormente, para polaridad vertical. En polaridad horizontal, la señal se absorbe demasiado rápido y no se va a tener un alcance adecuado, ¿no? Entonces, no es práctico desarrollar una propagación de onda de superficie mediante polaridad horizontal, ¿sí? En este caso, ¿por qué se da estos alcances grandes con onda de superficie? Porque a frecuencias muy bajas, ¿sí?, la difracción es muy intensa y en este caso, ¿qué es lo que ocurre en la difracción? Si yo tengo aquí una torre y esta torre me representa la antena y de pronto yo tengo aquí, por ejemplo, toda estos accidentes topográficos, la onda o la señal correspondiente va superando cada uno de estos, ¿no? ¿A causa de qué? A causa de una difracción muy fuerte que logra que la señal vaya acoplándose a cada una de las superficies correspondientes, ¿sí? Esto se da justamente a la difracción intensa que ocurre a bajas frecuencias, ¿sí? A altas frecuencias, en cambio, la absorción de la onda de superficie es más alta y la difracción disminuye, entonces ya no le permite acoplarse tan adecuadamente a cada una de estas curvas superficiales, ¿sí? Es por eso que a medida que aumenta la frecuencia, básicamente la onda de superficie disminuye su importancia o su intensidad, ¿sí? Entonces, aquí, como les decía, antes que hacer un análisis o un estudio analítico, vamos a realizar un análisis gráfico, un estudio gráfico para extraer estos valores de campo esperado, ¿sí? Realizando las correcciones correspondientes. Obviamente, nosotros no siempre vamos a trabajar con un PRABC de 1 kilovatio. Podemos trabajar con un PRABC superior a 1 kilovatio o inferior. Entonces, tenemos que hacer estas correcciones correspondientes. Entonces, bajo estas circunstancias, bajo estas consideraciones, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Como les decía, este es un ejemplo de una familia de curvas, ¿sí? Este es un ejemplo de una familia de curvas. Entonces, ¿a qué se refiere esta situación? Que nosotros vamos a tener
una curva o una gráfica similar a este para otro tipo de terreno. Por ejemplo, este de aquí me indica que es una curva de propagación de onda de superficie para tierra húmeda, ¿sí? Y para tierra húmeda, ahí me da incluso en parte de datos característicos eléctricos, ¿no? Como es la permitividad igual a 30 y la conductividad igual a 1 por 10 a la menos 2 Siemens por metro, ¿sí? Entonces, esos son las características para la cual esta curva funciona, ¿sí? O esta familia de curvas es válida, ¿no? Entonces, ahí yo ya puedo establecer, como les dije, yo voy a tener varias curvas. Cada curva me representa una frecuencia, ¿no? Desde los 10 kilohertz, que me representa la curva más alta, ¿no es cierto? La que está más arriba, 10, 15, 20, etcétera. En la primera parte tengo hasta el 1 megahertz, ¿sí? Y en la siguiente mitad tengo, en cambio, desde el 1.5 megahertz, 2, etcétera, hasta los 30 megahertz. ¿Sí? Hasta los 30 megahertz, que es la curva más abajo, y tiene sentido, ¿no? Es decir, mientras la frecuencia es más baja, ¿sí? Más baja, la onda de superficie va a provocar una componente de campo más grande, ¿sí? Pero si la frecuencia es más alta, obviamente la componente de onda de superficie va a reducirse justamente por esa absorción o por esa atenuación que se da a medida que la frecuencia aumenta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo en función esto de la distancia. En el eje X yo tengo la distancia y en el eje Y tengo la intensidad de campo en dBus, ¿sí? Entonces, por eso es que, por dar un ejemplo, ¿no? Para unos 100 kilómetros, ¿sí? Para unos 100 kilómetros yo quiero analizar el valor de campo que voy a tener a una frecuencia, por ejemplo, de 2 megahertz, ¿sí? Entonces, yo le ubico la frecuencia de 2 megahertz, ahí está con las flechitas, y más o menos yo voy a tener aquí, ¿sí? Ahí va a estar el valor de campo, ¿sí? El valor de campo que voy a tener provocado por una onda de superficie que trabaja a una frecuencia de 2 megahercios y que transcurre por encima de una tierra húmeda, ¿sí? Entonces, con todo eso, yo voy a determinar que el valor de campo más o menos va a estar aquí, ¿no? Entonces, aquí yo voy a tener 20, 25, 30, 35 dBus. Ese sería el valor de campo que se generaría para un PRAVC, ¿sí? Para un PRAVC de 1 kilovatio, ¿sí? Ahora, el valor de campo real, ¿cuál va a ser? El valor de campo va a ser igual al valor de campo medido, pongámosle de esa forma, más el PRAVC en dBus correcto, ¿no es cierto? Más el PRAVC real, más del PRAVC real. Entonces, por ejemplo, si yo no trabajo con 1 kilovatio, estoy trabajando con 2 kilovatios de PRAVC, entonces el PRAVC en dBs, ¿no? En este caso, va a ser igual a ¿cuánto? En este caso va a ser y esto obviamente el PRAVC debe estar en dBKs, ojo, ¿no? En dBKs. Entonces sería de 3 dBs, ¿no es cierto? 3 dBKs, si yo trabajo con 2 kilovatios, ¿no? Entonces ahí, a esto de acá yo tendría que sumarle esos 3, ¿no? Si dijimos que era 35, entonces el valor total sería 38 dBus, ¿sí? 38 dBus. Pero si el PRAVC, por ejemplo, yo no estoy trabajando con 1 kilovatio, estoy trabajando solamente con 500 vatios, ¿sí? El PRAVC es de menos 3 dBKs, ¿no es cierto? Son menos 3 dBKs. Entonces, igual yo le sumo acá y debería tener de los 35 menos los 3, voy a tener 32 dBus, ¿sí? Entonces, de esa forma se hace la corrección, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma nosotros podemos ir midiendo para diferentes tipos de frecuencia, para diferentes tipos de suelos, ¿qué más? Eso nada más, ¿no es cierto? Diferentes tipos de suelo y ahí mismo nosotros ya tenemos las frecuencias, ¿no? Entonces, la recomendación, porque sí hay una recomendación específica, déjenme, es la recomendación 368, ¿sí? Entonces sí les recomiendo que igual busquen esa recomendación y van a necesitarla, ¿no? Porque no siempre yo les voy a decir, por ejemplo, un suelo con tierra húmeda, ¿no? Ahí en el texto, por ejemplo, hay otro, es solamente tierra, ¿sí? Una tierra normal y tiene otro comportamiento, ¿sí? Entonces, de pronto yo les digo, va a haber propagación por encima del mar, entonces va a haber otro comportamiento, ¿no? Entonces, ahí se da básicamente esa situación, ¿sí? Entonces, como nosotros observamos, hay esta línea, justamente la que tenemos ahí, la flecha, ¿sí? Esa línea entrecortada nos representa el comportamiento teórico del campo,
¿no? Ese es el comportamiento teórico del campo. Entonces, obviamente nosotros vamos, si nosotros recordamos, el campo generado por una antena vertical corta era igual al PRA-BC, ¿no es cierto? Al PRA-BC en dBK menos 20 logaritmo de la distancia en kilómetros más 109.5, ¿sí? Obviamente esta ecuación, esta línea que nos representa sería esto, porque la potencia del PRA-BC sería de 0 dBK, porque tenemos 1 kilovatio. Entonces, 1 kilovatio nos da 0 dBK. Por eso es que nosotros tenemos eso de ahí. ¿Y qué nos implica? Que en frecuencias más bajas y en distancias cortas, relativamente, los valores de campo más o menos tienden, ¿no es cierto?, tienden a ser iguales a los valores teóricos, ¿sí? Pero a medida que ya la distancia, incluso al principio tenemos en todos un comportamiento casi que lineal, ¿sí o no? Al principio tenemos un comportamiento o una variación lineal que cambia en función de la distancia, ¿sí? Inversamente en función de la distancia. Pero después, en cambio, ya tenemos una reducción más notoria que varía en función inversa de la distancia al cuadrado, ¿sí? Entonces eso para tener en cuenta cómo cambia básicamente el valor de campo esperado a medida que aumenta la distancia, ¿sí? Entonces, aquí igualmente, ¿no? Se puede asumir que todas estas curvas son válidas también siempre y cuando se cumpla estas características, ¿no? Pero por lo general, para los diferentes tipos de suelo que nosotros vamos a analizar, estas características se van a cumplir, ¿sí? Estas características se cumplirán tanto para los valores de la permitividad compleja como para los valores de altura de las antenas, ¿sí? Y finalmente, ya para terminar, puede darse el caso, ¿sí? Puede darse el caso de que nosotros vayamos a tener trayectos de suelos mixtos, ¿no? No es que siempre la onda de superficie va a transcurrir siempre por encima del mismo terreno, ¿no? Puede darse que en una parte esté pasando suelo húmedo, después atraviese una laguna, por ejemplo, y después otra vez haya suelo húmedo o haya tierra seca, rocosa, etcétera, ¿no? Entonces, eso ¿Cómo haríamos? Porque las gráficas nos dan solamente para un único tipo de terreno. O, por ejemplo, se va a hacer la transmisión desde una isla a una parte continental. Entonces va a tener que atravesar la parte de la isla, el océano, ¿no es cierto? Y después la parte continental hacia donde se quiere trasladar la señal. Entonces, en estas condiciones nosotros vamos a tener este análisis correspondiente, que es bastante simple, ¿no? Nosotros podemos tener tres tipos de suelo, cada una con sus respectivas componentes eléctricas o con sus respectivas características eléctricas, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Se tiene que determinar el valor de campo eléctrico esperado en el receptor, ¿sí? Cuando se está realizando la transición desde el P hacia R, de esta forma. Se calcula o se extrae de cada una de las gráficas el valor, por ejemplo, para el suelo 1, ¿sí? Para el suelo 1, evaluado en una distancia 1, ¿sí? Evaluado en una distancia 1, ¿no? Entonces, si nosotros, ¿cuál es la distancia 1? La distancia 1 es la del primer tipo de suelo, ¿sí? Entonces, ahí se analiza, se extrae ese valor y se lo incluye en esta ecuación, ¿sí? Después, menos el E2, ¿esto qué implica? Que ahora del suelo 2, yo tengo que tener ahora esa gráfica, ¿no es cierto? Y ahí extraer la medición igualmente, pero evaluándole a la distancia 1, es decir, a esta misma distancia, ¿sí? Yo evalúo, obtengo el valor de campo y le incluyo aquí, ¿sí? Después, más el E2, ¿no es cierto? Que sería igual en la segunda gráfica, en la gráfica del suelo 2, pero ahora con una distancia de 1 más de 2. Le tengo que evaluar en toda esta distancia, ¿sí? En toda esta distancia de 1 más de 2. Después, menos el E3 sería en la tercera gráfica del tercer tipo de suelo en una distancia de 1 más de 2, en la misma distancia anterior. Y después, más el E3 en la distancia total de separación, ¿sí? Desde de 1 más de 2 más de 3, ¿sí? Y ahí saco este primer valor correspondiente de campo, ¿ya? En el valor y después se tiene que sacar lo mismo pero en sentido contrario, es decir, asumiendo que ahora desde R se va a hacer la transmisión y que en T va a estar el receptor. Y se hace el mismo análisis, ¿no? Es decir, en la curva del tercer suelo se evalúa para la distancia únicamente para la distancia 3, ¿sí? Se evalúa en estas condiciones, ¿no? Y se obtiene el valor de campo. Después, menos el campo de la gráfica 2 evaluado en la misma distancia 3. ¿Sí? Después, más
en la misma gráfica 2, pero ahora evaluado en la distancia de 2 más de 3, ¿sí? Después menos E1, es decir, del primer tipo de suelo en la distancia de 2 más de 3, y finalmente más el E1 en la suma de todas las distancias, ¿sí? De toditas las distancias. Y al final, el valor de campo se va a obtener un valor correspondiente promedio entre el ER y el ET. Ese va a ser el valor de campo esperado para una potencia normalizada de 1 kilovatio, ¿sí? Para una potencia normalizada de 1 kilovatio, ¿sí? Si nosotros quisiéramos una potencia distinta, no tienen que hacer la corrección aquí y acá y en cada uno, porque a veces hacen eso, no hacen la corrección en toditos. No es necesario, solamente tienen que hacer la corrección en este último valor de campo. Es decir, ahí le tienen que sumar el PRABC correspondiente real que ustedes están trabajando. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la forma en la cual se debe realizar el análisis correspondientes cuando se tiene varios tipos de suelo sobre el cual transcurre una señal mediante onda de superficie. ¿Sí? ¿Estamos? Tal vez alguna pregunta antes de finalizar. ¿No? Sí. Por ejemplo, habría otro campo, por ejemplo, el campo E4, se trabajaría con la misma, por ejemplo, sería menos E4 por D1 más D2 más D3, correcto, y 4 por D1 más 2 más D3 y más D4, y así sucesivamente, y si aumentan los campos. Exactamente, exactamente. O sea, ya se va haciendo un proceso recursivo y repetitivo. Correcto. Ya. Listo, chicos. Entonces, con eso finalizamos la clase del día de hoy. Por favor, quedaránse atentos al aula virtual, que les voy a enviar una tarea. ¿Sí? No les voy a enviar como taller, les voy a enviar como tarea para que lo puedan presentar el día de mañana, porque sí les voy a incluir algunas situaciones respectivas de la clase de ayer y de la clase del día de hoy. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Con eso finalizamos la clase del día de hoy. Que pasen un buen resto del día. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.